Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las calles de la ciudad, donde los edificios se vuelven más oscuros a medida que uno se aleja de los barrios más ricos, la atmósfera cambia sutilmente. Las calles son más estrechas, las aceras están menos cuidadas y las luces de neón de las tiendas compiten en intensidad con la luz parpadeante de las farolas. Fue allí, en ese rincón olvidado de la ciudad, donde se ubicaba el café. Un lugar casi anónimo, escondido entre tiendas antiguas y apartamentos de ladrillo, un lugar que parecía pertenecer a otra época. Aquí, el murmullo de la ciudad se transforma en un zumbido relajante, amortiguado por la suave melodía de la máquina de café y el suave tintineo de las tazas. Fue un refugio para las almas solitarias, aquellos que buscaban un momento de respiro después de un día agotador y para los soñadores que, a pesar de las dificultades, todavía creían en algo más grande. El aroma del café se mezclaba con la madera de las mesas desgastadas por el tiempo y el paso de los clientes. El aire estaba denso de humo y la tenue luz bañaba el espacio con la intimidad de una vieja película en blanco y negro. Sin embargo, a pesar de este ambiente tranquilo, había una tensión sorda en el aire. Era un día como cualquier otro, pero un día en el que, como suele ocurrir con el destino, las cosas iban a cambiar. Un acontecimiento inesperado estaba a punto de perturbar esta tranquilidad, y este lugar estaba a punto de convertirse en el escenario de un enfrentamiento entre dos mundos paralelos. Annie Dufresne, una exgeneral del ejército, estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Las cortinas ligeramente corridas dejan entrar la luz suficiente para iluminar su imponente y tranquila figura. Estaba lejos de los honores militares, lejos de los homenajes y ceremonias. Guerra, estrategia, disciplina, todo era parte de ella, grabado en su carne, en cada movimiento. Pero hoy ya no era aquella figura heroica, aquella mujer de mando. Ella era simplemente una mujer negra de unos 50 años, que vestía un abrigo de invierno desgastado que no podía ocultar el porte natural que exudaba. Su mirada, un poco distante, parecía atravesar las paredes del café, como si su mente viera más allá de la escena banal que se desarrollaba a su alrededor. Se había mudado aquí hacía unos meses, después de dejar el ejército y buscar una vida más sencilla y discreta. Las batallas habían terminado y ahora ella quería escapar de la gloria pasada. Lejos de honores y rangos, anhelaba un poco de paz y tranquilidad. Pero la vida, o quizá la ciudad misma, parecía negarse a concederle ese lujo. Sentía constantemente los fantasmas de su pasado siguiéndola, sus recuerdos de órdenes dadas, de soldados bajo su mando, de responsabilidades aplastantes. El ejército la había entrenado para manejar la adversidad y mantenerse firme bajo presión. Pero había un tipo de adversidad que ningún entrenamiento militar podía preparar a nadie para afrontar: la de la indiferencia, el racismo cotidiano y la humillación sutil. Esa mañana, el café, habitualmente tranquilo, bullía con una energía diferente. Un grupo de jóvenes acababa de entrar. Sus fuertes risas rompieron la tranquilidad del lugar. Vestidos con ropa de diseñador, chaquetas de diseñador y las últimas zapatillas deportivas, con sus teléfonos en la mano como símbolos de un estatus que la ciudad les había permitido adquirir, parecían querer hacer más que ser vistos. Querían hacerse notar, llamar la atención sobre su existencia como prueba de su importancia. Se burlaron a gritos de los transeúntes, de todo y de todos. Uno de ellos hizo una broma burda sobre un extraño que acababa de entrar y todo el grupo estalló en risas. Sus voces, agudas y llenas de desprecio, se mezclaban con la música de fondo y el vapor que salía de la máquina de café, creando una atmósfera pesada. Annie, que hasta ahora había disfrutado de la tranquilidad de ese lugar, sintió un cambio. Ella sintió sus miradas pesando sobre ella. Lo sintió detrás de ella, con sus ojos fijos en su figura. Ella sabía que la miraban, no porque estuvieran interesados en ella, sino porque ella no era como ellos. Ella no era una joven vestida a la moda, no tenía la apariencia de las personas que consideraban dignas de su respeto. Allí, en ese rincón de la ciudad, ella no era más que una anciana negra con un abrigo anticuado, una figura incongruente en un mundo que quería ser joven y dinámico. No es que estuviera acostumbrada a que la ignoraran, ni mucho menos. En el ejército, su autoridad y estatura exigían un respeto natural. Sus decisiones, sus órdenes, habían llamado la atención, y aunque la guerra era un universo de violencia, el orden que imponía no dejaba lugar a la burla. Pero aquí,
En este café, lejos de las batallas y los uniformes, se encontró reducida a una figura olvidada. Le molestaba más de lo que quería admitir. Ella se concentró en su libro, pero el ruido de los jóvenes en la mesa de al lado se había vuelto insoportable. Las risas, los susurros entre ellos, las voces elevadas mezclándose con el sonido de la cuchara en la taza, ya no podía concentrarse. Entonces uno de los jóvenes, un hombre alto con rastas, se levantó bruscamente, interrumpiendo la letanía de risas. Caminó hacia ella sin la menor vacilación, con el rostro dibujado en una sonrisa burlona y una mirada desdeñosa en sus labios. La señaló, en un gesto innecesariamente teatral, como si acabara de descubrir una escena que consideraba demasiado simple y fácil de desestabilizar. «Mira a esta anciana», gritó fuerte, sin importarle quién pudiera oírlo. «¿Qué cree ella? Que aquí va a pasar desapercibida. Verás, así son las personas mayores. Se creen jóvenes, quieren respeto. Pero lo único que merecen es que las ignoren», espetó el joven de rastas, con palabras llenas de desprecio, mientras miraba a Annie con aire de superioridad. Se volvió hacia sus amigos y sus risas resonaron con fuerza, como una manada de lobos dándose un festín con la presa que acababan de avistar. Los demás jóvenes, con sus rostros juveniles llenos de arrogancia, se unieron a él sin la menor vacilación, como si la sola idea de humillarlo alimentara su sentimiento de superioridad. Su risa se mezclaba con el eco de la música de fondo, creando una cacofonía que hacía que el aire en el café fuera casi insoportable. Annie, sin embargo, no se movió. Había visto miles de rostros, a veces hostiles, a veces admirativos, pero todos, de una forma u otra, reconocían su autoridad. Las palabras del joven, por crueles que fueran, resbalaron como agua sobre una piedra lisa. Ella sabía que estaban tratando de provocarla, de humillarla, de hacerle perder los estribos, de convertirla en el blanco de una broma fácil. No era la primera vez que se enfrentaba a ese tipo de desprecio, a ese tipo de rechazo por parte de jóvenes que se creían superiores a todo. Pero esta vez, algo en ella era diferente. Había vivido demasiados años en silencio, inclinándose ante juicios injustos, obligándose a no responder a las provocaciones. Ella había permanecido en silencio en el ejército cuando sus superiores tomaron decisiones que ella consideraba arriesgadas, y tuvo que agachar la cabeza ante comentarios racistas y sexistas para mantener su carrera. Pero hoy, esta violencia verbal, esta falta de respeto ciega, la enfrentó a una elección. Ella no permitiría que eso sucediera. Había aprendido a dominar el arte de la observación, la reflexión y la paciencia. Esto le permitió sobrevivir en un entorno militar tan hostil como masculino y machista. Ella no era una anciana indefensa, ni alguien a quien se pudiera insultar sin consecuencias. Ella era mucho más que eso. Ella era una estratega. Y en ese café les iba a enseñar algo más poderoso que la burla. Les mostraría el poder de la dignidad, el impacto del habla calmada y controlada, un poder que ninguno de ellos entendía aún. «¿Os estoy molestando, mis jóvenes amigos?», Annie preguntó con voz tranquila pero firme. Su tono era serio, mesurado, pero imbuido de una autoridad natural, construida a lo largo de años de liderar a hombres y mujeres en situaciones donde el más mínimo error podía costar una vida. No fue un grito de guerra ni tampoco una oleada de ira. Fue una declaración de presencia, un momento en el que la atención se centró en ella, cuando su voz y sus ojos se convirtieron en instrumentos de un juicio silencioso. Los jóvenes al principio se sorprendieron. Esta no era la respuesta que esperaban. Se habían preparado para una reacción emocional, una confrontación ruidosa que podrían ignorar o minimizar. Pero Annie no cayó en su trampa. Ella no levantó la voz, no cedió a la provocación. Ella simplemente los observó, dejándolos ahogarse en su propia burla. Pero más que nada, sabía que no tenían idea de a qué se enfrentaban. Tal vez pensaron que esta mujer solitaria en la esquina de un café era un blanco fácil. Estaban equivocados. El más alto de ellos, el de las rastas, se echó a reír aún más fuerte. El sonido de su voz se derramó por el espacio como un fragmento de vidrio roto. Se puso de pie, se acercó a Annie con arrogante lentitud, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona extendiéndose por sus labios. «Ah, eso es. La vieja quiere darnos lecciones». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada buscó el rostro de Annie, había un desafío en sus ojos. «Sabes, hay lugares para gente como tú».
Este no es. Te creías alguien, ¿eh? Annie permaneció inmóvil. Ella no se había movido ni un centímetro, pero la tensión a su alrededor pareció cristalizarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Colocó lentamente su taza de café sobre la mesa, sus manos, aunque marcadas por la edad, sólidas como la tierra que habían trabajado toda su vida. Su mirada se fijó en el joven que estaba frente a ella, sus ojos oscuros se clavaron en los del arrogante joven. En sus ojos no había ira, ni odio, solo profunda concentración. Ella sabía exactamente a dónde quería llegar con esto. ¿Quieres salir conmigo?, preguntó con calma, sin apartar la mirada de la del joven. ¿Porque soy negra? ¿Porque soy mujer? ¿O porque crees que vales más que yo? El joven se encogió de hombros despreocupadamente, su sonrisa burlona mostraba un evidente desprecio, pero debajo de esta fachada de arrogancia, una ligera inquietud se instaló gradualmente en sus ojos. Él no había planeado esto. Pensó que, como tantos otros, podía permitirse el lujo de devaluar a esa anciana, de ridiculizarla simplemente por su apariencia. Pero Annie Dufresne no era solo una anciana, y menos aún una mujer negra sin historia. Detrás de sus arrugas se escondía una vida de mando, de batallas, de victorias conquistadas con estrategia implacable y coraje inquebrantable. Ella había liderado a soldados, hombres y mujeres, que la habían respetado no por su edad o su color, sino por su fuerza interior, su capacidad de tomar decisiones cruciales bajo presión, de enfrentar la adversidad sin pestañear. Ella había tomado vidas en sus propias manos y las había protegido. Ella no se dejaría intimidar. Hoy no. No por él. ¿Crees que puedes humillarme así, porque ves a una anciana negra frente a ti?, preguntó Annie con voz tranquila, pero cada palabra golpeando el aire con precisión mortal, como una flecha disparada directo al corazón de la arrogancia del joven. Déjame decirte algo. He comandado batallones. He tomado decisiones que han afectado vidas enteras, vidas humanas. ¿Y tú? ¿Qué has hecho para merecer respeto? ¿Qué has logrado además de burlarte de los demás? Las palabras de Annie resonaron por la habitación como un trueno. El joven, petrificado, quedó congelado por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Nunca había imaginado una respuesta tan tranquila y al mismo tiempo tan poderosa. De repente, su risa burlona desapareció, como borrada por el peso de las palabras de Annie. Él buscó en sus ojos una salida, pero sus palabras habían calado hondo, imponiéndole una verdad para la que no estaba preparado. El otro grupo de jóvenes que lo acompañaba rápidamente quedó en silencio. Intercambiaron miradas inseguras, avergonzados por el aura de mando de Annie. La atmósfera en el café se transformó instantáneamente. El ruido de las conversaciones, la música de fondo, todo se volvió más distante, como si el mundo exterior se hubiera disuelto alrededor de este enfrentamiento. La humillación ahora era suya. Para aquellos que, cegados por su propia arrogancia, no habían visto la dignidad que se escondía tras los marcados rasgos de esta mujer. Los jóvenes, inquietos, comenzaron a levantarse en silencio. El más alto de ellos, el de las rastas, bajó lentamente la mirada, como atrapado en las garras de su propia vergüenza. Intentó recuperar la confianza, pero algo dentro de él se había roto. No solo había perdido su duelo con Annie, sino que acababa de comprender, en una fracción de segundo, que el respeto no se gana con burlas, sino con humanidad. Un respeto que él y sus amigos aún no habían aprendido a dar. Se alejaron, empujando a su amigo hacia adelante, como niños ansiosos por huir de un lugar donde su indiferencia ya no era tolerada. Abandonaron el café, mirando furtivamente hacia atrás, incapaces de comprender por qué la situación había tomado un giro tan inesperado. Annie, sin embargo, no se levantó. Los vio partir con la serenidad de un general que, después de observar el campo de batalla, conoce la victoria sin decir una palabra más. Una leve sonrisa tocó sus labios, pero no fue una victoria rotunda. No fue la venganza de una mujer pisoteada, ni la apoteosis de un momento de gloria. Fue la victoria de la dignidad, de la sabiduría adquirida a costa de muchos años de luchas internas y externas. No tenía por qué humillarlos, rebajarlos a su mismo nivel. Su fuerza residía en su silencio después de la tormenta. No se trataba de venganza. Fue una lección de respeto, de humildad, una verdad que a él le correspondía transmitirles, sin imponerla. Ese día, en aquel pequeño café,
Ella no era solo una exgeneral. Ella no era solo una mujer negra. Era una mujer que había vivido lo suficiente para saber que a veces la mayor fortaleza reside en mantener la calma y la dignidad frente a la adversidad. Ella llevaba esta dignidad como una armadura invisible pero indestructible. Los murmullos en el café comenzaron a disiparse y el ruido habitual del lugar regresó lentamente. Las conversaciones se reanudaron, se volvieron a llenar las tazas y el camarero continuó con su trabajo. Pero una cosa había cambiado. En esa pequeña escena, en ese enfrentamiento inocuo, se impuso a todos una verdad mayor. No importa de dónde vengas, lo que hayas pasado, la dignidad no se puede negar, y a veces la mayor lección no viene de los discursos encendidos, sino de la voz serena de un veterano, de alguien que supo tomarse su tiempo, que tomó al mundo por sorpresa con una palabra sencilla pero de peso. Es ella, esta voz tranquila, la que eclipsa el ruido de los arrogantes. Annie volvió a levantar su taza de café y su mirada aguda se desvió por un momento entre la multitud en el café. No fue una victoria que cambiaría el mundo, pero hoy, en este lugar, ella sabía que ya no era invisible. Ella había tomado su lugar, sin gritar, sin hacer ruido. Y eso fue suficiente. Ella ya no era solo un recuerdo. Ella estaba allí y no podía ser ignorada.